Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de Charlemos a Fondo, el video podcast de Vector Análisis en colaboración con iVector. Primero que nada, les deseamos un feliz año 2022. En esta ocasión tenemos un episodio bastante especial. Tendremos oportunidad de platicar con toda el área de análisis para abordar el tema de las expectativas financieras 2022. Sin más preámbulo, doy la bienvenida a Alejandro Arellano, nuestro analista de economía internacional. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué nos puedes contar de la economía global para este 2022? Hola Adrián, un placer platicar contigo. Para 2022 estamos esperando que la economía en general crezca 4.9%, lo cual sería una desaceleración respecto al crecimiento del año anterior. La razón es la persistencia de la COVID y el retiro de estímulos por parte de las economías avanzadas. En contraste, estamos esperando que China aumente estímulos para acelerar su economía. Esta desincronización entre China y el resto del mundo podría traer problemas porque metería incertidumbre sobre el flujo de capital y sobre el costo de los commodities. Este es sin duda el reto más importante del año. También esperamos elecciones en Brasil y Colombia, donde parece consolidarse una tendencia a la izquierda. En el futuro cercano tenemos el conflicto entre Rusia, Ucrania y los Estados Unidos, que podría ser muy importante por el rol que juega Rusia en el suministro de gas a Europa. Bien, Alex, ¿y cómo estamos viendo a China para este año 2022? Pues mira, fíjate que para China va a ser un año crítico. Pensamos que podría crecer 5.6%, porque como ya te decía, va a implementar importantes políticas, tanto fiscales como monetarias, para acelerar su demanda interna. Además de que esperamos que ya no tenga los problemas energéticos que la frenaron durante 2021. También tenemos el Congreso del Partido Comunista, donde se podría extender el mandato de Xi Jinping de manera indefinida. Pronto recibirán los Juegos Olímpicos de Invierno, que además podrían ser un costo importante y un riesgo para su política de cero COVID. Bien, y bueno, simplemente para cerrar la parte internacional, en términos de Estados Unidos, ¿qué es lo que estamos viendo? Digamos, todo este año va a ser bien relevante en términos de política monetaria y en particular para nuestro país, siempre lo que sucede en la economía norteamericana es algo que afecta directamente a México. Entonces, no sé, ¿qué nos podrías platicar de la economía de los Estados Unidos para este año? Pues mira, esperamos que la economía de Estados Unidos también reduzca su ritmo de crecimiento respecto al año anterior y que ahora crezca 5.2%. Pero el riesgo está cargado a que de hecho sea menos de esto. La razón es el retiro de estímulos. En el terreno fiscal, pensamos que el paquete del Build Back Better, que se ha discutido bastante en el legislativo, finalmente sí será aprobado. Pero aún así, esta cuestión del legislativo va a ser muy importante porque tenemos elecciones y los demócratas podrían perder la mayoría, lo cual limitaría bastante el rango de acción de Biden. En términos fiscales, consideramos que la Fed va a tener un año bastante complicado. Después de ser muy criticada durante 2021, este año tiene que mostrarse decidida a atacar la inflación, pero debe tener cuidado de no pasarse en cómo reduce los estímulos, por lo cual va a ser un año bastante complicado. Consideramos que la inflación permanecerá alta durante los primeros meses del año y que irá disminuyendo. En ese contexto, esperamos que la primera alza a la tasa suceda en mayo. Dependiendo de cómo evolucione la inflación, podría variar y podría ir entre marzo o junio. Y bueno, es en este contexto que nos acaba de comentar Alejandro que la economía mexicana comienza 2022. En términos de crecimiento económico, creemos que el PIB de nuestro país crecerá algo así como 3.4%, después del crecimiento que estimamos para el 2021 de 5%. Particularmente hacia mediados del año pasado y finales del año pasado, la economía mexicana presentó una desaceleración un tanto más profunda de la anticipada, y en ese sentido es que el arrastre para este año pues será menor del que esperábamos. 2022 será un año en donde vamos a crecer menos del año pasado y en donde vamos a estar expuestos a múltiples choques por el lado externo. Particularmente la desaceleración de los Estados Unidos podría afectar el desempeño de nuestra economía. Creemos que hacia la segunda mitad de 2022 el PIB mexicano podría incluso caer de manera trimestral. En términos inflacionarios, creemos que los precios crecerán en torno al 4.4% al cierre de este año. En 2021 el pico inflacionario habría sido de alrededor del 7.3% y creemos que desde el cierre del año pasado hasta el final de 2022 veremos una tendencia de desaceleración. Los precios subyacentes, por su parte, también se desacelerarán y cerrarán este año cercanos al 4%. Es bien importante comentar que estos precios subyacentes pues, son el elemento más relevante en términos de política monetaria. Si bien vamos a observar una desaceleración de estos precios, sí creemos que persisten diversos riesgos al alza para estos genéricos. En este contexto de inflación subyacente,
pues, relativamente presionada, inflación general también arriba del objetivo del Banco de México, creemos que el Banco Central Mexicano mantendrá una política monetaria restrictiva. 2021 la tasa de referencia cerró en 5.5% y creemos que hacia el cierre de este año la tasa podría llegar al 6.75%, comenzando con el primer ajuste durante la reunión de febrero, que no descartamos pueda ser incluso de 50 puntos base. Finalmente, en términos de política fiscal, habrá que estar muy atentos al comportamiento de la deuda pública, del déficit público y también de las opiniones de las calificadoras. A decir de las últimas opiniones dadas a conocer por Fitch, Moody's y Standard & Poor's, creemos poco probable que vaya a haber un cambio en la calificación crediticia de México, pero no descartamos que después de los 18 o 20 meses, si es que la economía mexicana comienza a desacelerarse más de lo previsto, podríamos comenzar a tener alguna opinión de las agencias en términos negativos. Y ahora le doy la bienvenida a Rodolfo Navarrete, nuestro director de análisis, quien nos compartirá la estrategia de renta fija y cambios para este 2022. Bienvenido, Rodolfo. ¿Qué nos puedes platicar? Gracias, Adrián. Efectivamente, como acabamos de escuchar, las condiciones financieras para México en el 2022 van a estar relativamente complicadas en función de los incrementos en las tasas de interés que se esperan tanto en Estados Unidos como en México. No solo en México, sino en el resto del mundo. En ese sentido, lo que vamos a ver en el caso nuestro es una tendencia al alza de las tasas de interés. Creemos que va a cerrar en 6.75 la tasa de fondeo, pero los efectos sobre la curva van a ser en el sentido de un aplanamiento acompañado de un desplazamiento hacia arriba. El aplanamiento se daría por el lado corto de la curva debido a los incrementos en las tasas del Banco de México y, como digo, tendría que haber un desplazamiento también hacia arriba. Por el lado del tipo de cambio, se va a ver sujeto a estas dos mismas fuerzas, solo que actúa en sentidos contrarios, ¿no? En el sentido, cuando la tasa de interés en México comience a subir o prosiga el proceso de incrementos, lo que vamos a ver es probablemente una mayor atractividad de capitales del exterior hacia México, y eso podría apreciar el tipo de cambio. Es probable que en la primera parte del año veamos el tipo de cambio pegándose a los 20 pesos. En la segunda parte del año sucedería lo contrario, porque primaría el efecto del incremento de las tasas de interés americanas, y eso provocaría una salida de capitales de los países emergentes y en alguna medida el caso de México. En consecuencia, estimamos que hacia el cierre del año podría cerrar el tipo de cambio sobre los 21 pesos. Pues muy interesante todo lo que nos comentas, Rodolfo, muchísimas gracias. Y bueno, pues en la parte de estrategia continuamos con el responsable de la renta variable en la dirección de análisis, Marco Montañez. Te doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Pues mira, brevemente, la estrategia de renta variable este año se fundamenta evidentemente en un crecimiento de las utilidades más moderado respecto a lo que vimos en 2021, básicamente porque las bases comparativas van a ser más moderadas, más normalizadas. De hecho, para el conjunto de emisoras que integran al S&P, BMV y PC, que es nuestro principal referente de mercado en renta variable en México, estamos estimando un crecimiento en ingresos de 1.8%, básicamente impulsado por crecimientos en precios. En lo que respecta al agua FIDA, estamos anticipando un crecimiento solamente de 2.2%. Esto implica una ligera expansión de márgenes y básicamente se debe a los incrementos en precios, como ya comenté, pero también debido a las eficiencias y ahorros que realicen las empresas en función también a las presiones que tienen en varios de sus precios de los insumos, ¿no? Y finalmente, en el caso de la utilidad neta, anticipamos un crecimiento normalizado, es decir, excluyendo algunos efectos no recurrentes, de 11.5%. Muchas gracias, Marco. Y bueno, pues ahora le doy la bienvenida a Marcela Muñoz, nuestra analista de consumo, fibras comerciales y alimentos. Marce, bienvenida. ¿Qué nos puedes platicar de las emisoras que cubres? ¿Cómo estás, Luis Adrián? Pues mira, lo que va a guiar a los inversionistas en 2022 para la toma de decisiones van a ser las valuaciones y los dividendos de las emisoras. En este sentido, para el sector que cubro, que es de consumos, alimentos y fibras comerciales, estamos identificando al momento una oportunidad muy relevante en Fibra 1, ya que solo el valor de los activos, de acuerdo a nuestro modelo, tiene un descuento del 50% de acuerdo al precio que está cotizando el día de hoy la fibra. Y además, los múltiplos respecto al precio a los fondos de operación tiene un descuento también superior a 50%. Recordemos que las fibras reparten dividendos altos y trimestralmente. Un caso similar estaría Danos,
Por otra parte, también tenemos recomendaciones de compra en emisoras de consumo discrecional, como es el caso de Alsea y Liverpool, así como otras emisoras de autoservicio, tal como el caso de Chedraui y La Comer. Para la industria de alimentos, especialmente Gruma y Bimbo, estamos esperando que los niveles de costos de los granos se mantengan en su comparativo anual, por lo que no esperamos mayores presiones a nivel de márgenes o AFIDA, algo más estable, por lo que también estamos recomendando mantener. Muchas gracias, Marcela. Y bueno, pues ahora le doy la bienvenida a Gerardo Ceballos, nuestro analista de telecomunicaciones, infraestructura y materiales en la Dirección de Análisis. Bienvenido, Gerardo. Cuéntanos un poquito qué es lo que esperas para las empresas a las que le das cobertura y pues cuáles serían tus favoritas para 2022. Hola, Adrián, muchas gracias. De las empresas a las que le doy seguimiento, los mejores resultados financieros este año los presentarían las compañías que tuvieron una recuperación incompleta en 2021. El caso más representativo creo que es el Enemac, un fabricante de piezas automotrices. La producción global de automóviles sufrió una contracción de 16% en 2020 como consecuencia de la crisis del coronavirus, pero en 2021 se estima que la producción solo haya mejorado menos de 2%. Para 2022 se espera que el problema de escasez de semiconductores se empiece a resolver y se estima un posible rebote de 9% en la producción global de vehículos ligeros, del que Nemak se vería favorecido. En el otro extremo tenemos emisoras como Alpek y Orbia, cuyos resultados durante 2021 se vieron muy favorecidos por condiciones extraordinarias, y ahora en 2022 esperamos observar resultados más débiles por un proceso de normalización. De las emisoras que escogí como favoritas para este año, una de ellas es Pinfra, una de las principales compañías de operación de concesiones de carreteras en México, un negocio que consideramos defensivo. Ya poco más de la mitad de las autopistas de Pinfra se han recuperado y operan con un tráfico vehicular mayor a sus niveles prepandemia. Esperamos que en 2022 continúe el proceso de recuperación en la medida que se normalicen las actividades económicas. Otra emisora favorita es Cemex, ya que la empresa está siendo favorecida por una alta demanda en los mercados en los que participa, lo que consideramos le permitirá impulsar aumentos importantes de precios en su portafolio de productos, lo que le ayudará a compensar las presiones en costos que ha enfrentado por el alza de los energéticos. Cemex también se verá beneficiada por el plan de infraestructura que se aprobó a finales de 2021 en Estados Unidos, si bien este efecto se espera a finales de 2022 o inicios de 2023. Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, pues ahora pasamos al análisis técnico. Y para esto le doy la bienvenida a nuestra analista Georgina Muñiz. Gina, bienvenida. ¿Qué nos puedes platicar de los mercados globales desde tu punto de vista? Bueno, en términos de mercados accionarios, tenemos la perspectiva de que los desarrollados que vienen de alzas muy importantes pueden moderar ese ritmo de alza. Es decir, no vemos condiciones para una tendencia de baja prolongada, pero sí creemos que pueden tener periodos de ajuste o lateralidad para moderar la tendencia. Por el lado de emergentes, en general vimos correcciones fuertes el año pasado y en sentido contrario a desarrollados esperaríamos que hubiera recuperación moderada, pero al final de cuentas una recuperación después de las fuertes pérdidas que tuvieron en 2021. Y en commodities realmente no vemos mayores cambios en cuanto al precio del petróleo, que sigue en una tendencia de alza. Sí esperamos que le cueste un poquito más de trabajo superar lo que nosotros llamamos resistencias, que son zonas de oferta, y que tiene arriba de los $85, que son muy fuertes. Por el lado del cobre, que ya pasó por este periodo de lateralidad, después del fuerte avance que tuvo en 2020, esperaríamos también que se prolongara la lateralidad, pero dentro de un escenario de recuperación. Y los metales preciosos que los han golpeado mucho, como al oro y a la plata, pues esperaríamos que tuvieran recuperaciones, pero también a ritmo moderado. Gracias, Gina. Oye, y hablando un poquito del mercado local, ¿cómo ves el desempeño de la bolsa? ¿Cómo ves el desempeño del tipo de cambio? De la bolsa local, como les decía, se va a pegar un poquito más a lo que esperamos a Estados Unidos, es decir, después del fuerte avance esperaríamos ver un periodo de lateralidad o hasta corrección, porque sí hay excesos acumulados. Y de los rangos que nosotros estaríamos esperando que podría fluctuar el índice estarían entre los 50,000, 55,000 puntos. Para cierre de año, nuestro estimado está más pegado a la parte alta, es decir, hacia los 55,000, 56,000 como nuestro escenario base. Ese es el desempeño que estamos previendo.
Y en el caso del tipo de cambio, nos tiene acostumbrados a que históricamente se mueve como en escalones, un poquito más arriba que el anterior. Y después de la fuerte presión que tuvimos en 2020, que llegó hasta el casi 26, pues se regresó casi todo, pero se quedó arriba de lo que se veía antes de la pandemia, como un peso arriba. Ahora estamos estimando lo mismo. El rango del año pasado estuvo entre 20.30, 19.80 la mayor parte del año. Ahora ese 20.30 lo vemos como piso, y la presión que vimos hasta finales de año, que casi llegó, o más bien superó los 22 pesos, ahora este sería nuestro nuevo rango, 20.30, 22, con un esperado para cierre de año más pegada a la parte alta. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gina, gracias por este punto de vista que nos compartes. Y bueno, pues con esto llegamos al final del segundo capítulo de Charlemos a Fondo. De lo platicado por mis compañeros, yo creo que vale la pena mucho tener en mente que 2022 será un año de crecimiento económico, tanto en México como a nivel global, pero que este crecimiento económico será menor de lo que anticipábamos hace apenas unos meses. Las políticas monetarias de los diferentes bancos centrales continuarán un sesgo restrictivo, en un contexto en el que la inflación ha resultado superior a la que esperábamos. En este sentido, bueno, pues las estrategias para 2022 tendrán que tomar en cuenta esta alza en las tasas de interés tanto en México como a nivel global. Si gustan conocer más detalle de lo que hemos platicado aquí, no duden en consultar el documento de expectativas financieras 2022 en la página vectoranalysis.mx o directamente con su promotor. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima edición Charlemos a Fondo. Soy Luis Adrián Muñiz. Que tengan un feliz año.